¿Te gustaría aprender a crear maravillosas prendas a crochet pero no sabes por dónde comenzar? Hola, soy Sandra Rangel. Quédate conmigo que te muestro cómo realizar los puntos cadena y medio punto. Para realizar el punto cadena, primero debemos hacer el punto de inicio. Y comenzamos el punto cadena pasando el gancho de izquierda a derecha por debajo de la hebra. Tomamos el hilo con el gancho y lo pasamos por el centro del punto. Así nos queda el punto cadena. Repetiremos hasta completar 32 cadenas. Llevamos 1 con el punto de inicio y 2 con el punto cadena. Continuaremos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y continuamos hasta alcanzar 32 cadenas. De esta forma tendremos lista nuestra primera tira de cadenas. Por el derecho se ve con 2 hebras que van formando una especie de trenza. Y por el revés queda una hebra levantada como si fuera una onda. En la descripción de este video te dejo proyectos reales utilizando solamente el punto cadena y un adorno para que practiques el punto. Para realizar el medio punto o punto bajo, como también se conoce, vamos a marcar con el dedo la cadena que está a 2 puntos del gancho. Introducimos el gancho por ese punto que hemos marcado, tomamos la hebra del hilo y la pasamos por el centro de la cadena. Nos quedarán 2 lazadas en el área de trabajo, tomamos nuevamente la hebra y la pasamos por el centro de las 2 lazadas y así nos quedaría listo el primer medio punto. Nos desplazamos al siguiente punto y repetimos introduciendo la aguja en el punto, traemos lazada, tenemos 2 en el gancho, pasamos por el centro de las lazadas y tenemos el segundo punto. 3, 4, 5 y repetiremos hasta llegar al final de la tira de cadenas. De esta forma se verá el derecho y de esta el revés de nuestro tejido. Por la parte superior podremos reconocer nuestros puntos y son similares a los del punto cadena, como si formara una trenza. En la parte inferior tenemos 2 hebras que forman una especie de letra V y por la parte trasera tenemos una hebra. Nos queda así terminada la primera fila de medios puntos. Si solo deseas practicar este punto, te recomiendo realices una tira larga de 50 a 100 cadenas aproximadamente y realices tantos medios puntos como cadenas tengas. Cuando llegues al final, podrás deshacer el tejido y volver a utilizar ese hilo. Si por el contrario, te gustaría tener un producto que puedas usar, utiliza las medidas de la circunferencia de la cabeza, el cuello o la muñeca de la mano. Déjame en los comentarios qué te parece practicar y obtener un producto que puedas usar. Yo he realizado una pulsera, una cinta para el pelo y un choker. Comparte el tuyo en mis redes sociales, me encantará ver el resultado. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias por acompañarme en esta aventura. Suscríbete a mi canal para que estés al tanto de todo lo que voy compartiendo contigo. Recuerda que en la descripción te dejaré otros videos que te pueden ser útiles para practicar o realizar proyectos relacionados con estos puntos. Un abrazo y nos vemos en un próximo video.